Ya, ahí se está como... Ya. Primero que nada, les cuento por qué quise hacer esta transmisión. Es por el tema de, bueno, el tema tan terrible y sensible del chiquitito que falleció, que lo mataron y todo. Nos hace ver un poco, nos saca lo mejor y lo peor de nosotros, pero yo les quería compartir una mirada un poco distinta de lo que es las víctimas y los perpetradores, porque he visto muchos comentarios y muchos como memes que se suben y cosas así, hablando de las constelaciones y con unas ideas un poco em, que parecieran ser un poco, poco empáticas en relación a las víctimas o a los perpetradores en el sistema familiar, ¿ya? Entonces, yo quería hacer esto como un poco para explicar la mirada que hay desde las constelaciones en relación al tema de las víctimas y los victimarios en el sistema familiar, ¿ya? Vamos a ver esto, ahí está, compartir. Es que no podemos mirar las víctimas y los perpetradores sin entender un poquito qué son las constelaciones familiares o recordar un poco, ¿ya? Entonces, como algo muy corto, porque yo me imagino que todos aquí saben un poco qué son las constelaciones, qué pasa con eso, ¿ya? Sino que es una técnica que fue desarrollada por Bert Hellinger y que habla de que nosotros pertenecemos a diferentes sistemas que van desde sistemas muy pequeñitos que son sistemas familiares hasta muy grandes que es como el mundo, la humanidad. Y en cada uno de estos sistemas, cada persona tiene un rol. Dice Hellinger que cuando alguien pierde ese rol o ese lugar dentro del sistema, se produce una desarmonía, como él lo llama, un desorden sistémico, y produce síntomas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo soy hija y me comporto como la mamá de mis papás, eso es un desorden, ¿ya? Y entonces aquí yo les quería compartir un poquito esto, que es en simple, qué es lo que son las bases de las constelaciones familiares, porque en base a esto podemos entender la dinámica de las víctimas y los perpetradores en el sistema familiar, ¿ya? Y las bases de las constelaciones familiares tienen estos tres puntos, que son la pertenencia, el equilibrio entre el dar y recibir, y el orden y jerarquía. Y a esto Hellinger le llamó los órdenes del amor, ¿ya? Los órdenes del amor son estas bases que, según Hellinger, en sus años de estudio, de investigación, encontró que si se siguen estas leyes sistémicas, se mantiene el orden, la salud, el amor, la vida, la prosperidad, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos o vamos a una constelación, lo que el facilitador hace es tratar de volver a esa persona o a esa situación a estos órdenes, ¿ya? Entonces, desde ese lugar Hellinger entendió todo, entendió la dinámica de las familias, eh, el amor, la salud y también los casos de violencia, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos que sacar de la cabeza un poco el juicio emocional o el juicio, digamos, social que nosotros tenemos ante una injusticia y entender desde una mirada más amplia que todo lo que sucede, ¿ya? Está al servicio de algo más grande o al servicio de la vida, ¿ya? Entonces, por eso de repente, y esa es la parte que a veces no se entiende mucho, ¿ya? Porque en una situación, en una constelación, ustedes van a ver que el facilitador mira y trata con el mismo amor tanto a la víctima como al que hizo el daño, ¿ya? Entonces,
Si alguien viene, por ejemplo, porque el marido le fue infiel, uno va a mirar a la persona que fue, digamos, que sufrió la infidelidad con tanto amor o con tanta compasión como a la persona que hizo la infidelidad. Vamos a mirar con amor o con compasión o con dignidad tanto a la persona, por ejemplo, que fue asesinada como al asesino. ¿Ya? Entonces, mirar las cosas desde las constelaciones es desafiante porque nos pide que abramos el corazón y a veces hay cosas tan terribles, tan aberrantes, por ejemplo, como el caso de Tomás o muchos otros casos, femicidios, por ejemplo, donde es muy difícil desde una mirada humana entender que tanto la persona que sufrió el daño como el que hizo el daño están al servicio de algo mucho mayor, ¿ya? Y de alguna manera, esto no lo voy a sacar como a la parte más como holística, pero ambas personas en el sistema están haciendo solamente un papel. Y yo se los voy a explicar un poquito más adelante. Desde la sistémica, no desde el espiritual, que nos pusimos de acuerdo antes de venir, no, solo de la sistémica, independiente de lo que yo crea o de lo que ustedes puedan creer. ¿Ya? Entonces, pero sí me pueden ir haciendo las preguntas. Entonces aquí en simple, decir que estas tres bases, ¿ya? La pertenencia de los órdenes del amor, que es la pertenencia, ¿qué significa? Pertenencia significa que todos tienen el mismo derecho a ser parte del clan, ¿ya? A pertenecer al sistema familiar. Si mi sistema es Quiñones Lee, todos los que tienen relación en mi sistema por muerte o por vida, tienen derecho a estar en mi sistema. Por ejemplo, mi papá, mi mamá, la familia de mi papá y mi mamá, mis hermanos, las parejas de mis hermanos, ¿ya? Mis sobrinos, mis abuelos, mis ancestros. Pero también tienen derecho a pertenecer todos aquellos que por sexo, por vida o por muerte estén ligados a mí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si mi abuelo tuvo una primera polola, no, ni siquiera estamos hablando de señora, polola, y esa persona falleció y luego mi abuelo se casa con mi abuela, la que es mi abuela, esa polola que tuvo mi abuelo, que fue su pareja, también pertenece al clan. ¿Ya? Si, por ejemplo, pongamos un caso conocido, no vamos a decir nombre, pero si alguien va, atropella a una persona y la mata, tanto la persona que falleció por ese accidente, digamos, claro, por ese accidente, sus padres, sus hijos y su esposa entran a mi clan y son parte del clan de la persona que atropelló a esa gente. Por ejemplo, vamos a un crimen de guerra, ¿ya? En un acto, por ejemplo, como el golpe militar. La persona que mata a otra persona queda involucrada en el clan de la víctima y la víctima queda dentro del clan del victimario. Sus familiares, sus padres, sus hijos, su esposa, ¿ya? Y algunos descendientes y ascendentes quedan dentro del sistema familiar. Entonces, de alguna manera, las víctimas y los perpetradores quedan todos unidos, ¿ya? Y desde esa mirada nosotros vamos a trabajar. Es decir, ¿por qué? Porque esa persona que produjo un daño cambió la vida de esa persona y también del clan de esa persona. Es decir, si a mí me matan a mi marido en una guerra o si yo muero en un accidente producido por otros, mi vida y la vida de mis hijos va a cambiar, la vida de mi pareja, la vida de mis padres, mis hermanos y mis descendientes ya cambió. Que, al contrario de si yo no hubiese tenido esa experiencia. ¿Me siguen, chiquillos, un poco? Entonces, y también, obviamente, por ejemplo, si yo me opero y me pasa algo en esa operación, el médico queda dentro de mi sistema familiar. ¿Qué, mi amor? Ya, muy bien. Mi hijo chico. ¿Ya? Entonces, si ese médico
me salva la vida, entra a mi sistema familiar. Es decir, el médico que me salvó a mí y a mi hijo que vino recién a conversar, está dentro de mi sistema familiar. Él está ligado a mi familia, ¿ya? Y yo también quedo ligada a la familia de otras personas. Si yo como consteladora hago una constelación y me meto en un destino que no me corresponde tocar y hago algo, quedo ligada a ese sistema familiar, ¿ya? Si yo como sanador o terapeuta entro y desde mi arrogancia y mi ego hago algo que no está aliado con lo más grande, quedo dentro del sistema familiar. Y si hago algo a favor de ese sistema que está alineado con lo más grande, también quedo dentro. En el fondo, cuando nosotros hacemos, o sea, estamos muy ligados unos a otros y todo acto tiene una consecuencia, ¿ya? Entonces, cuando decimos de pertenecer, todos tienen derecho a pertenecer. Los buenos, los malos, los chicos, los feos, todos, todos. Nadie se excluye del sistema familiar. Y eso es importantísimo porque nuestros descendientes harán los síntomas de lo que nosotros hemos excluido y no hemos podido integrar en nuestro corazón. Y esa es la base de las víctimas y los perpetradores. Se lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? En palabras cortas, en general se produce un acto de violencia cuando hay algo, cuando hay un síntoma o un trauma muy grande en los ancestros que no se ha equilibrado. Entonces, para equilibrar eso, alguien del sistema familiar toma esta situación, la hace suya y la representa, ¿ya? Y generalmente son los pequeños, es decir, los hijos, los niños, los jóvenes. Los adultos generalmente no se hacen cargo. Y como adulto tienes una libertad, pero los niños en el sistema no tienen la capacidad de decidir todavía. Ellos están al servicio del sistema, al servicio de algo más grande, ¿ya? Lo otro es que dice Hellinger que hay un equilibrio entre el dar y recibir. Y esto es muy divertido porque uno siempre piensa, bueno, hay un equilibrio entre el dar y recibir, me dan amor, yo doy amor, me dan regalos, yo doy regalos. Pero aquí está la pillería, que si a ti te dan una bofetada, tú también tienes que dar una bofetada, ¿ya? Entonces, el equilibrio entre el dar y recibir no solamente son las cosas lindas y buenas, el equilibrio entre el dar y recibir también es las cosas difíciles y dolorosas. Si a ti te engañan, tú no puedes abrir los brazos y seguir amando, no. Tienes que, según Hellinger, ¿ya? Vamos a sacarnos las ideas cristianas de aquí, porque esto no, eso de poner la otra mejilla aquí en los órdenes del amor, no. Para que algo continúe fluyendo en forma sana, si a ti te dan una cachetada, tú tienes que devolver una cachetada, pero a lo mejor una cachetada un poco más amorosa, con un poco menos de daño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un caso de un asesinato, si mataron a alguien en tu familia, tú vas a necesitar hacer el mismo daño a la persona que mató a tu familiar, pero a lo mejor no lo mates, sino que solo lo metas a la cárcel. ¿Se entiende? Entonces, equilibrio entre el dar y recibir, tanto en las cosas que son positivas como en lo negativo. Recordemos, o les recuerdo, que esto está al servicio de la vida, de que fluya la vida. Esto es como un río, siempre yo lo veo como en mi mente como un río que siga y continúe el río. Entonces, la vida no se va a preguntar si este río viene con piedra, viene con tierra, viene con animales muertos, le da lo mismo. Esto fluye. Por lo tanto, a la vida lo que le importa es que la vida continúe y continúe de la mejor manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay casos en que en sistemas familiares, en el mismo sistema de Bert Hellinger, la vida se pasó, por ejemplo, una abuela que quedó embarazada desde una violación y tuvo un hijo de una violación, no una hija de una violación. Entonces, el sistema dice, bueno, esto es vida, le vamos a dar vida, y entonces el sistema, desde una conciencia sistémica del clan, dice, ok, las violaciones producen vida. Las violaciones no son ni buenas ni malas, producen vida.
entonces los descendientes repiten, dicen, ok, una violación produce vida, ¿ya? O por ejemplo, imaginemos que que en un sistema anterior el papá se juntó con la abuela, tuvieron su touch and go, nació la que es ahora tu bisabuela o tu abuela, y después el papá se fue. Se desentendió. Entonces el sistema dice, ok, los hombres son los que traen la semilla y después se van. Entonces después los descendientes van teniendo parejas que se van, hacen los hijos, se retiran. ¿Ya? O en otros sistemas dicen, ok, mi abuelo con mi abuela se casaron después de que el primer marido de mi abuela falleció. Entonces lo que dice ese sistema es, después de una primera pareja que fallece, viene el amor y se crea la familia. Y todas las personas tienen una primera pareja que o fallece o se va. ¿Ya? Entonces, esos eh, son lealtades, son conciencias que se van repitiendo a través del sistema familiar, ¿ya? Y esto se equilibra ya sea en la misma generación o lo pueden equilibrar otros. Por ejemplo, si en mi familia, alguien de mi familia asesinó a otra persona, puede ser que si yo no honro esta historia, mis descendientes, los niños o los nietos, traten de equilibrar. Entonces hayan, por ejemplo, accidentes graves o hayan víctimas, ¿ya? Entonces, siempre se busca un equilibrio para que la vida continúe. Y la vida no tiene una conciencia de bien o mal. Para la vida todo lo que de vida es positivo, ¿ya? O sea, sirve en el fondo, ¿ya? Y por último, lo que decía Hellinger, que estos son las tres básicas. Hay más órdenes que son nuevos, que se han desarrollado, pero yo no los voy a complicar con eso hoy día, porque esto es lo que nos sirve. El último orden es de jerarquía y orden. ¿Qué significa? Que hay alguien que es más grande que yo y además existe un orden universal. ¿Ya? Es decir, alguien vino antes que yo tengo hermanos mayores y tengo hermanos menores, o yo soy el mayor y después hay pequeños. Entonces siempre hay un orden en la llegada al mundo, hay un orden en que sucedieron las cosas. Los padres son más grandes que los hijos son más chicos, los abuelos son mayores, ¿ya? Eso se trata de orden y jerarquía, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Y bueno, como lo que decía, lo otro que hay que tener en consideración es que cada uno de nosotros está a servicio de un sistema más grande. Es decir, es como, de alguna manera, Hellinger decía que la única libertad que tenemos es de decir sí, ¿ya? Porque en realidad como que todo está, cuando somos pequeños, por una necesidad de pertenecer a una familia, nosotros somos capaces de aceptar muchas cosas, porque esto es un tema de sobrevivencia. Es decir, el niño pequeño cuando nace es tan inmaduro que necesita de un papá y una mamá y de un clan, estar adentro de la casa. Entonces, para que tú puedas estar dentro de la casa, necesitas seguir las reglas de la casa. Entonces dicen, ¿saben qué? Aquí las mujeres eh, somos violadas, todas somos unas víctimas. Entonces tú dices, bueno, para ser mujer tengo que tener pelo largo, ojos café y además tener violencia sexual. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos al servicio del sistema, de alguna manera somos llevados como niños pequeños de la mano por lealtades invisibles, por compensaciones, por temas ancestrales que se repiten para ser resueltos, ¿ya? No se repiten porque sí, se repiten para ser resueltos o se repiten porque para algunos antes que yo les sirvió para sobrevivir, ¿ya? Entonces, es un acto de amor. Entonces, muchas veces desde las constelaciones familiares, si tú no la tienes bien integrada, vas a entender vas a ver que es algo terrible o lo vas a explicar como algo terrible cuando dicen, por ejemplo, por ahí yo leía que decía, la mujer violada lo decidió, por lo tanto no es una víctima, ¿ya? Es una cosa bien terrible decir eso. De alguna manera esa frase sí tiene un fundamento desde las constelaciones familiares, pero hay,
hay como una letra chica ahí, ¿ya? Entonces, claramente, en el fondo, quien recibe un daño está al servicio, es decir, está haciendo una especie de obra de teatro para resolver algo que no se resolvió antes, ¿ya? Sin embargo, tenemos que dejar en claro algunas cosillas, ¿ya? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, explicar que todo esto que yo les he contado pasa desde una mirada infantil, porque son los niños los que son ciegos y leales al clan, como ya les comenté, porque los niños son los que necesitan la sobrevivencia. Una vez que tú eres adulto y puedes sostenerte solo en la vida, ya no necesitas seguir siendo leal al clan. Y viene la libertad real, ¿ya? La libertad real es poder decir, ¿sabes qué? Está bien, yo vengo de un clan donde las mujeres no tienen pareja porque mi abuela o mi bisabuelo violentaba a mi abuela y casi la mató y ella se arrancó y entonces mejor sin hombre. Pero yo tengo una buena pareja, entonces yo quiero hacer las cosas diferentes. Eso ya es una mirada de un adulto, ¿ya? Mientras el niño está dentro del clan, como les muestro aquí en esta imagen, está como encerrado en lo que el clan y los ancestros les están diciendo. Los niños no tienen libertad. Si yo a mi hijo le digo, le digo que coma algo que no le gusta, va a tener que hacerlo, puede ser que no coma, pero él no va a poder decidir. Si yo le compro cierto tipo de ropa, él no va a poder comprar otra ropa porque no tiene medios adquisitivos. Entonces, claramente, desde desde un alma o de un momento infantil, ¿ya? Nosotros no tenemos la posibilidad de escapar de estos destinos, de salir de esto. Solamente puede hacerlo diferente la persona que es adulto. Ahora, hay adultos que funcionan como niños, ¿ya? Hay adultos que pueden tomar cosas del clan como si fueran niños pequeños. Eh, ocurre por muchos motivos, pero el motivo más grande generalmente es porque necesitamos pertenecer, porque somos leales a cosas que pasaron antes que nosotros, ¿ya? Entonces, solamente desde una conciencia adulta podemos desligarnos de de, de estas lealtades o de estas historias terribles, ¿ya? Hay muchas mujeres que llegan y me dicen, ay, yo no quiero que le pase nada a mis hijos, que no los violen, que no vivan violencia como viví yo. La única forma es que esa mamá o ese papá o ese adulto tome conciencia para que sus hijos sean liberados. Los niños no se pueden liberar solos. Y un adulto desde una conciencia infantil tampoco se puede liberar. Y aquí entra el tema del trauma. Y eso es lo que hace la gran diferencia, porque cuando un adulto está en trauma, está como niño, ¿ya? Y los niños, como les dije, no tienen la posibilidad de liberarse ni de hacer nada diferente. El niño no va a ser consciente del trauma y el trauma está no solamente en el transgeneracional, sino que está en el sistema nervioso, está en el cuerpo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, una mujer de 40 años se ve abordada por un hombre que me dice cosas en la calle, yo no tengo 40 años, ¿ya? Yo voy a reaccionar como la niña de 5 que, no sé, por poner un ejemplo, que el tipo manoseó o que le mostraron algo en la calle feo, ¿ya? Entonces, muchas mujeres dicen, yo no supe reaccionar, porque cuando te pasa el estímulo, el cerebro vuelve a la edad que tú tenías. Entonces, por eso es importante a veces en estos casos mirar con compasión a la víctima, porque la víctima, a pesar de que pueda ser un adulto, siempre funciona desde la neurología, desde la emoción, como un niño, ¿ya? Como el niño que le pasó eso. E incluso podría ser que eso que está sintiendo no sea solamente de su niño, sino que sea de la niña que fue la abuela cuando a los 7 años la violaron, ¿ya? Porque los traumas además se transfieren, se traspasan, ¿ya? Es como, es como una bolita de nieve o un lunar que se traspasa de familia en familia.
¿ya? O de persona en persona. Eso quería yo explicarles en esto, chiquillos. ¿Ya? Voy a leer aquí el chat. Ah, Francisco dice, si la vida se puede encargar por sí sola de hacer justicia y si alguien se niega a hacer justicia por sus manos. Mira, desde las constelaciones familiares, como te decía recién, em, hay un orden en el universo, ¿ya? Yo no hablo, voy a hablar desde las constelaciones, no desde mis creencias, ni desde la sociedad, ni desde lo que yo creo, ni nada, sino que desde las constelaciones familiares siempre se busca el equilibrio, ¿ya? Entonces, imaginemos que alguien violó, ¿ya? En mi familia, un hombre violó a otras mujeres o a las mismas mujeres de la familia. El sistema familiar va a buscar el equilibrio, ¿ya? Se produjo un desequilibrio, hay alguien que abusó de su poder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente en una próxima generación van a haber mujeres feministas o mujeres abogadas. Yo lo he visto. O mujeres que trabajan en casos en sistema de familia, ¿ya? En casos de familia. O psicólogos, o médicos, ¿ya? Entonces hay profesiones que compensan. Hay compensaciones que se llaman positivas y compensaciones negativas. Eso sería una compensación positiva, por ejemplo, que haya una injusticia en un sistema anterior, ¿ya? Que haya un perpetrador en mi familia y que las generaciones siguientes se encarguen de equilibrar o de hacer visible al perpetrador, ¿ya? A través de un servicio a la comunidad, por ejemplo, ¿ya? Y también hay compensaciones negativas. Por ejemplo, mataron a mi abuelo, estaban curados. Esta es una historia real. Había una persona que vino a constelar porque tenía crisis de pánico y lo que vimos en la constelación es que a su abuelo estaba tomando con un amigo y al amigo se le salió que estaba con la mujer y el abuelo lo mató. Entonces, el papá de mi consultante, cuando ella estaba chiquitita, también tuvo una rencilla y terminó en la cárcel, ¿ya? ¿Por qué terminó en la cárcel? Porque él tenía la vida gracias a que su abuelo o su papá, o no me acuerdo si era su papá o su bisabuelo, había matado a otra persona, ¿ya? Entonces, él había nacido después de la relación normal, digamos, y tenía la vida gracias a que esta otra persona no había matado a su padre. Y como lo pagaba él yendo a la cárcel para pagar la deuda que tenía su papá o su abuelo, ¿ya? Entonces, los, los descendientes pagan de alguna manera. Esto que dice la Biblia, que los pecados de los padres los pagan los hijos, en las constelaciones sí se ve, ¿ya? Estoy como elucubrando, pero, por ejemplo, en muchos casos de niños que mueren asesinados, así como el caso de Tomasito, otros niños que se pierden, o también niños que tienen enfermedades muy graves, ¿ya? Cáncer y cosas así. Yo he visto en las constelaciones que hay asesinatos en generaciones muy anteriores, ¿ya? Entonces, eh, de alguna manera el sistema familiar dice, oye, aquí hay algo que hay que equilibrar, quien quiere hacerlo, y obviamente los más pequeños dicen, yo lo hago. A veces van a ser ustedes, a veces no van a ser sus hijos. A veces ustedes van a vivir o van a tratar de compensar algo que no está resuelto en los antiguos. Entonces, por eso es tan importante trabajar en nosotros para nosotros no dejar cosas nuestras al menos pendientes para nuestros hijos, porque de eso se van a hacer cargo, ¿ya? Nuestros descendientes. Entonces, vamos a, vamos vamos a entrar en tierra derecha. Esto, lo primero que yo les contaba es que las víctimas y los perpetradores quedan, lo primero que ustedes tienen que saber es que están conectados, ¿ya? Es decir, tanto la víctima entra al sistema del que le hizo daño como
quien hizo daño entra al sistema de la víctima, ¿ya? Y muchas veces en las constelaciones familiares vemos que los descendientes llevan esas dos energías o esas dos personas dentro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, caso de gente que dice, ¿sabes qué, Nayi? Me da una rabia tremenda. No sé por qué, tengo una ira que no la puedo controlar. Ese es un típico caso de una víctima y un perpetrador. Femicidio, por ejemplo. ¿Sabes qué? Vivo con un hombre que me maltrata. O ¿sabes qué? Estoy maltratando a mi pareja. Yo le estoy hablando de casos que yo he atendido, no estoy hablando de libros, aunque está también descrito en los libros de constelaciones, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando hay una pareja, yo hace años atrás trabajé con unos hermanos que tenían una disfunción tan grande que donde estos hermanos eran casi que tenían que vivir en casas separadas, hermanos biológicos, ¿ya? Y quien consultó fue la mamá porque estaba desesperada, había hecho de todo y no pasaba nada, y los chicos eran adolescentes. Y de alguna manera era tanta la ira que tenían entre ellos que una vez se bajaron del auto empezaron a pegarse piedrazos. O sea, imagínense la desesperación de los papás viendo que sus hijos se empezaron como típico que hermanos que pelean, se mechonean y después se bajaron del auto y empezaron a tirarse piedras entre ellos. O sea, ya era una cuestión que sobrepasaba toda lógica. Y cuando hicimos la constelación, eso fue una constelación grupal, lo que encontramos es que en una tercera o cuarta generación de la familia del padre había un asesinato. Entonces, los hermanos trataban de resolver el asesinato y uno tomaba la energía del perpetrador, del asesino, y otro tomaba la energía de la víctima. Y hacían lo que hicieron, se golpeaban entre ellos. Cuando nosotros en la constelación hicimos que la víctima y el perpetrador fueran a la paz, estos hermanos se les acabó el síntoma. Se ve también, por ejemplo, en los casos de bullying, ¿ya? En los casos de bullying ocurre que generalmente el niño que sufre bullying o la persona que sufre bullying está en el lugar de la víctima y la persona o la gente o el niño en particular o la persona que le hace bullying a esa persona está en el lugar del perpetrador. ¿Ya? Es muy loco porque hemos tratado casos de bullying y cuando nosotros podemos ver esta dinámica, el síntoma se acaba y se acaba el bullying. Entonces, muchos casos de bullying son casos en donde la víctima y el perpetrador, o sea, donde los niños o las personas están como haciendo la obra de teatro de algo que sucedió en una situación anterior. ¿Ya? Pasa lo mismo con los asesinatos. Por eso digo que es probable desde la mirada de las constelaciones familiares que el caso de Tomás, independiente de por qué haya pasado lo que sucedió ahora, sea algo que sucedió en otra generación y que ahora se está rememorando con el niño. ¿Ya? Es muy curioso, por ejemplo, eh, que en los casos de los descendientes de los alemanes que participaron en la SS, los alemanes que trabajaron o tuvieron directa participación en los campos de concentración, los descendientes de esas personas, llamemos nietos, bisnietos, son personas muy amorosas, muy generosas, muy preocupadas por los derechos humanos y además en general tienen hartos problemas como ideaciones suicidas, intentos de suicidio o incluso no quieren tener hijos, ¿ya? No les interesa tener familia. De alguna manera es como si ellos, que son hijos de los perpetradores, representaran a la víctima, ¿ya? Como una forma de darle honor y de darle dignidad, ¿ya? La Paola me dice, hola Nayi, cuando el perpetrador repite lo que hicieron sus ancestros, ¿se puede cortar la línea para que no haya más víctimas ni victimarios en la descendencia? Paula, como comentaba ahora, en general, lo que sucede es lo contrario, es decir, en la familia de la víctima se generan perpetradores, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que
que matan a tu papá, ¿ya? Probablemente tú seas una mujer muy violenta con los hombres, ¿ya? O por ejemplo, que maltratan a ella. Tu mamá sufrió violencia, esto es lo más común. La madre sufre violencia intrafamiliar. ¿Qué hace la hija? Se desquita con los hombres, ¿ya? Entonces, en las familias de las víctimas siempre va a haber perpetradores, porque recuerden que las dos energías están en los dos sistemas. Y en las familias de los perpetradores van a haber víctimas. Entonces, puede ser que el hijo de un perpetrador sea una víctima o tome el rol de la víctima para visibilizarlo, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque dentro de mí, cuando soy una víctima, también hay un perpetrador. Y dentro de mí, cuando soy un perpetrador, también hay una víctima, ¿ya? Las dos energías conviven y conversan adentro de mí. Y en algunos casos puedo tomar el lugar de la víctima y en otros casos puedo tomar el lugar de los perpetradores, ¿ya? Supongamos que, ya, vamos a hacer algo suave, que me ponen el gorro. Yo sufro una infidelidad. Cuando a mí me son infiel, yo soy la víctima, ¿cierto? El que me fue infiel es el victimario, es el malo de la película, el perpetrador. Entonces, cuando yo me entero de esto, ¿cierto? Yo digo, yo tengo una superioridad moral en este minuto, porque yo recibí un daño. Entonces yo miro a mi perpetrador, al infiel, y le digo, tú tienes que pagar. Y en ese minuto, cuando yo le digo, tú tienes que pagar, te mereces ese dolor, ojalá te exequen en la cárcel, yo me vuelvo un perpetrador. En el caso, por ejemplo, de Tomasito, ¿ya? Todos empatizamos con la víctima, pero cuando nosotros decimos que tomen al culpable, quien sea, y lo sequen en la cárcel, que haya pena de muerte, nosotros estamos siendo los perpetradores. Nosotros estamos queriendo venganza, ¿ya? Hay una parte de nosotros que dice que empatiza y que se siente como la víctima. ¿Cómo pueden hacerle eso a un niño? ¿Cómo puede pasar? Y adentro se nos remueve algo y nosotros nos sentimos también vulnerados, nos sentimos que no hay justicia y ahí somos la víctima, estamos en el lado de la víctima. Pero cuando nosotros sacamos de ahí, decimos, ay, que este viejo o vieja o quien sea, quien esté involucrado, vaya y saque, ¿ah? Y vamos y tiramos piedras. Me incluyo en piedrazos a través de letras, ¿cachai? Cuando yo también ejerzo algo, yo estoy siendo violenta, estoy siendo una perpetradora, ¿ya? Entonces, la víctima y el perpetrador están dentro de nosotros, viven, conversan, eh, no somos tan inocentes palomas, ¿ya? Pero, y también tenemos esa víctima. Ahora, lo importante es saber que esa víctima en nosotros se activa a través, ¿y por qué? Porque dentro de nosotros, en todos y cada uno de nosotros, hay un pequeño niño o niñe, como ustedes quieren llamarle, ¿ya? Eh, que ha sido vulnerado. Es un pequeño niño o niña que ha sufrido. Entonces, dentro de cada uno de nosotros hay una víctima, es real, y se activa cuando ve otras víctimas. Pero dentro de nosotros también hay un perpetrador. Y ese perpetrador también se activa cuando, cuando vemos injusticia. Entonces, cuando nosotros podemos mirar al perpetrador que llevamos dentro, ¿ya? Supongamos que yo recibí, no sé, una violencia. Y cuando yo sufro esta violencia, soy una víctima, me siento vulnerable, me siento desprotegida, me siento de muchas maneras. Pero cuando yo digo, sí, ¿sabes qué? Ojalá que pague quien me hizo daño, ojalá que sufra, ojalá que se haga justicia, yo estoy siendo un perpetrador. Y ese perpetrador mira de frente a los ojos a mi perpetrador y le digo, ahora somos iguales. Entonces ya no estás pequeño, ahora ya estás grande. Y desde este lugar puede haber un equilibrio. Y cuando hay equilibrio, ya no se necesita seguir
en la lucha, en la injusticia, en el dolor, sino que se logra una paz. En ese lugar, cuando yo digo yo soy igual a mi perpetrador, también tengo rabia, tengo deseos de venganza o incluso tengo deseos de matar. Cuando yo llego a ese punto, encuentro la paz y el conflicto se termina. Y ahí, Paula, se acaba. Ahí se acaba esta lealtad y este repetir y repetir, repetir patrones. Entonces, solamente cuando una víctima puede ver el perpetrador que tiene dentro y enfrentarlo a los ojos con el propio perpetrador externo, se acaba. Ahora, el perpetrador, cuando tú le estás diciendo, oye, ojalá te sequen en la cárcel, ojalá sufras, ojalá, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando pasa eso, ese perpetrador toma contacto con su víctima. No todos, no al tiro, ¿ya? Ese es un acto también de conciencia, porque esa persona llegó a ser perpetrador no porque sí estaba al servicio de un clan, hubo poca conciencia, ¿ya? Hay un montón de cosas que dentro de ese perpetrador hay un niño o niña vulnerada también, ¿ya? Entonces también hay una víctima dentro de ese perpetrador. Pero nosotros, como estamos desde nuestro victimario, no lo vamos a ver. O sea, nosotros no vamos a decir, ¡ay, pobrecito! No, lo que vamos a decir es, ¿sabes qué? Que pague. ¿Ya? Ahora, ¿esto es bueno, es malo? Es. De alguna manera, si tú vas por la calle y te pegan, lo más propio es que te defiendas o que arranques, ¿ya? Eso es un acto reflejo neurológico. Entonces, este perpetrador que vive dentro de nosotros está al servicio de nuestra sobrevivencia. Es decir, el perpetrador es bueno o malo dentro de nosotros, es nomás. Está al servicio de la sobrevivencia. Pero una vez, o sea, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? ¿Ya? Los animalitos, si yo a un perro le pego, es muy probable que el perro me ladre o me muerda. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animalitos? Es que cuando a mí me pegan, ¿ya? Yo digo, bueno, no me voy a quedar como Cristo aquí esperando que poner la otra mejilla porque me podrían matar. ¿Ya? Entonces, lo que sí puedo hacer es devolver el daño, pero con un poquito de amor, es decir, el daño un poco menor. Por eso, por ejemplo, en un caso de asesinato, la justicia sería que esa persona pagara con cárcel perpetua, por ejemplo. ¿Ya? O sea, el daño, yo no, porque esa persona no me va a devolver a mi ser amado que mató, pero tampoco tiene derecho a vivir una vida, por equilibrio. Ya no estamos viendo si es bueno o malo, simplemente por equilibrio. Si quitaste una vida, no tienes derecho a vivir tu vida. Entonces, ok, no lo matemos, pero lo damos cadena perpetua. ¿Ya? Y ahí se equilibra. Si en mi clan, por ejemplo, hay mujeres que fueron violentadas, ¿cuál sería el equilibrio en eso? Lo que pasa en los clanes a veces es que en generaciones siguientes, cuando hay víctimas, en las generaciones siguientes se transforman en una especie de vengadores, ¿ya? Entonces, en muchos clanes donde hay violencia contra la mujer o agresividad, eh, emergen personas que, en un caso muy positivo, trabajan en favor, por ejemplo, de los derechos humanos, del derecho de las mujeres, o cuidan, gente que son pacifistas o guardianes o cuidadores, etc. Y en una parte, un extremo un poquito más agresivo, digamos, hay personas que son violentas, por ejemplo, en un clan de mujeres que fueron violentadas, las mujeres son violentas con las parejas, ¿ya? O hombres, por ejemplo, que llevan la culpa de sus ancestros, no son capaces de conectarse emocionalmente y no tienen pareja. Hay muchas maneras de compensar estos temas, ¿ya? Lo que yo les estoy contando es solamente unos poquitos. Me gustaría saber ellos si tienen alguna duda, consulta. No sé si te quedó claro, Paula, ¿ya? En general, entonces lo que podemos resumir es que
En las víctimas en los casos de víctimas y perpetradores, la energía de las víctimas y los perpetradores del sistema familiar está unida, ¿ya? Las víctimas y los perpetradores son parte del clan, es como si fuera un gran clan. Es terrible decirlo, porque si te violaron, tu violador está en tu clan, ¿ya? Si mataron a alguien de tu familia, el asesino está en el clan. Es decir, en el caso de Tomás, el asesino es parte del clan, aunque no sea parte de la familia, ¿ya? Sea conocido o no sea conocido. Y no podemos decir, no. Mientras menos visible es esta situación, más síntoma va a ser y o tu generación o la generación siguiente va a necesitar hacer el trabajo de representar nuevamente. Hay gente que representa incluso guerras, así como yo he trabajado y he visto constelaciones de gente que son nietos de personas que estuvieron en la Guerra Civil Española, ¿ya? Gente que hace síntoma por el holocausto nazi, gente que hace síntoma por las guerras en Italia, ¿ya? Entonces, hacemos síntomas aunque no tengamos idea, porque nosotros tenemos la vida gracias a que esas personas sobrevivieron. Ya sea que, por ejemplo, si tu abuelo estuvo en la guerra y mató a otras personas, tu abuelo, tú tienes la vida gracias a que tu abuelo no lo mataron, gracias a que tu abuelo mató a otras personas. Entonces, tu vida se sostiene sobre los cuerpos de esas personas muertas. Es duro, pero así es, ¿ya? Es más, en los casos de abortos, ojo chiquillos, saquemos toda la conciencia social y todo eso. En los casos de aborto, la madre es perpetradora porque mata al hijo que está en gestación, ¿ya? Entonces, de alguna manera, hay que hacer un trabajo para hacer un equilibrio, una compensación en esos temas. Entonces, ¿qué pasa? El hijo que viene no puede tomar a la madre. Dice, ¿cómo voy a amar a una mujer que mató a mi hermano? Que no le permitió la vida, ¿ya? Esto, por supuesto, a un nivel súper inconsciente. Tampoco vamos o sea, independiente porque esa mujer se hizo un aborto o no vamos a entrar en esos cuestionamientos, sino que simplemente lo que el sistema hace, ¿ya? Entonces, de alguna manera, en esos casos, el sistema dice, ok, hacerse un aborto es bueno porque después del aborto tienes la vida. Entonces, vas perdiendo a veces muchas pérdidas espontáneas. Tienen razón en que la abuela se hizo un aborto. ¿Por qué? Porque había precariedad, porque no había otro sistema, no tenían otro sistema eh, para cuidarse, etcétera, ¿ya? Entonces, pero las personas que continúan con la vida dicen, bueno, hacerse un aborto es bueno, entonces yo pierdo hijos, porque después de las pérdidas vienen los hijos realmente, ¿ya? Son ideas o lealtades inconscientes. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad, cuando tú dices, acá hay un tema de víctimas y perpetradores, y tú lo puedes ver, tú puedes hacer este equilibrio de decirlos, bueno, ahora que ya están muertos, tanto las víctimas como el perpetrador pueden hacer las paces. Ya no hay uno que esté mejor que el otro, ¿ya? Ahora están iguales. Y en ese momento se libera, ¿ya? Se libera, se sana cuando hay una igualdad entre la víctima y el perpetrador. Por lo tanto, en un caso donde la víctima es un niño, no hay igualdad. Y tiene que pasar algo, ¿ya? Entonces, en un caso, el niño, digamos que la víctima sea un niño, en este caso, por ejemplo, Tomás o otros niños que han sido vulnerados, violentados, agredidos, o tú mismo, en un caso de que tú seas niña y te haya pasado algo terrible, desde esa niña tú no puedes mirar a tu perpetrador y decirle, oye, estamos en igualdad de condiciones, porque no es verdad. Entonces, todas las violencias sexuales, abusos de infancia, solamente se pueden tratar desde tu adulta. Entonces la adulta le dice, ¿sabes qué? Ojalá tú pagues, ojalá sufras, ojalá te caiga el peso de la ley. Y entonces tú proteges a tu propia niña, tú agarras a tu propia niña y le dices, yo lo voy a hacer por ti porque sé que tú no puedes. Y tú te pones al mismo nivel del perpetrador.
le haces que tu perpetrador observe su responsabilidad, están a la misma altura y se acaba, ¿ya? Ese es el proceso de sanación en un hecho que te pasó cuando niño, ¿ya? Lo otro importante de recordar es que todas las cosas, todas las injurias, desequilibrios o las cosas terribles, por ejemplo, este caso de Tomás, asesinatos, femicidios, se van a querer resolver sí o sí en tu clan. Si no lo resuelve la persona que tuvo el problema, lo va a resolver las personas que siguen, ¿ya? Los hijos, los nietos, y ahí hasta 9 o 10 generaciones tratando de resolver un tema. Entonces, muchas veces hay gente que me dice, no sé por qué cada vez que emprendo o hago un emprendimiento se me cae. O sabes qué, me estafaron con plata. Eso, las estafas son eh, están muy ligadas a desigualdades o a temas de víctimas y perpetradores, asesinatos, estafas, pérdidas de dinero en generaciones anteriores, ¿ya? Las estafas también se consideran como un víctima y un perpetrador. Hay una víctima al que le robaron y hay un perpetrador, que es el que robó. Entonces, los descendientes de la persona que se hizo una fortuna a costa de aprovecharse de otras personas, los descendientes la pasan muy mal, ¿ya? Entonces llegan acá, ellos sin saber la historia de que su tatarabuelo o su tatarabuelo estafó o se robó una tierra o estafó a alguien en este tema de los pueblos originarios, ojo. Entonces, estafó, les quitó algo con malas prácticas y los descendientes, o sea, la persona que lo hizo vive feliz, tiene hijos, esos hijos tienen hijos, y después alguien viene y me dice, ¿sabes qué? No sé por qué no logro prosperar. Y lo que hemos visto es que atrás su tatarabuela o tatarabuelo dejó la escoba. Entonces, muchas veces, de alguna manera ciega, infantil e inconsciente, pagamos temas de nuestros ancestros, ¿ya? En general, los destinos trágicos, las muertes, las violencias, los estados las experiencias de mucho dolor son compensaciones ancestrales inconscientes que uno toma de nuestros ancestros, incluso sin tener idea de la historia, incluso sin conocer al ancestro, ¿ya? Vamos a ver el chat. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Mm, ya. La Ginger dice, las enfermedades mentales pueden ser síntomas de energías de víctimas y perpetradores. Sí. Lo que yo he visto en las enfermedades mentales es que hay muchos, así como, no, un abuelo que mató, no, es como muchos perpetradores o muchas víctimas, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez atendí a una persona que tenía un trastorno bipolar y lo que había era que un ancestro eh, tenía ¿cómo se dice? Un rol importante en un pueblo y había tomado una decisión que había producido que muchas personas murieran, muchas. Entonces, el descendiente, porque ya ni siquiera era bisnieto, era un descendiente, así como, bueno, me contaron que cuando yo estaba en España, mi abuelo, una cosa así, el descendiente tomó el síntoma de todas esas personas y tenía algún trastorno psicológico, ¿ya? Por ejemplo, como estos chicos que se estaban apedreando, ¿ya? O, por ejemplo, las personas que los abuelos o ancestros han estado en las guerras, ¿ya? Tienen tendencias, por ejemplo, lo que yo les conversaba, los descendientes de las personas, los nazis, que estuvieron a cargo de los campos de concentración, los descendientes tienen intentos suicidas, ¿cachai? O sea, gente que quiere matarse. ¿Por qué? Porque sus abuelos mataron a personas. Entonces ellos se identifican con la víctima como una compensación y tienen tendencia a suicida. En general, lo que yo he visto es que
los trastornos o depresiones suicidas tienen relación con asesinatos. Es lo que yo he visto constantemente en las constelaciones. ¿Ya? Entonces, sería un deseo de morir tomando un rol de una víctima que causó tu propio sistema familiar. Podría ser que la víctima es de otro sistema o puede ser de tu propio sistema. Por ejemplo, un ancestro que mató a un hermano, ¿ya? Entonces tú tomas la energía de la víctima y te quieres morir. Como decir, ¿quién es el gran olvidado en mi sistema? El hermano que murió, ¿ya? Entonces sí, se ve mucho, especialmente en los casos de esquizofrenia y bipolaridad, ¿ya? En el caso de la bipolaridad, tú estás en las fases altas, estás con el perpetrador y en las fases bajas estás con la víctima. Generalmente las personas que tienen bipolaridad se matan cuando están en la fase alta, en el perpetrador. A ver, dice, la Karina decía, una mamá fue violada, supongo, pero su madre no le creyó cuando le dijo y decía que ella lo provocó siendo una niña de 6 años. ¿Qué pasa ahí? Bueno, este da para otro live, pero en el tema de la violencia sexual, no solamente supongamos que está la víctima, está el perpetrador y está el cómplice. Entonces, cuando alguien dice, o cuando alguien va y dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí me abusaron, y la familia dice, no, pero ¿cómo? Ellos son los cómplices. ¿Por qué? Porque están protegiendo al perpetrador. Y aquí qué bueno que me hiciste la pregunta, Karina, porque en general el sistema eligió a alguien, consciente o inconscientemente, para ser el perpetrador, pero ese perpetrador está al servicio de algo que pasó muy atrás. ¿Me sigue? Es decir, hay una violación, o un abuso, o un incesto, o lo que sea, donde, por ejemplo, el abuelo abusaba de la nieta, etcétera. Ya, la nieta habla y dice, oigan, aquí esto está pasando y este caballero fue. Y todos se ponen del lado del perpetrador, ¿ya? Dicen, no, es que él es intachable, yo meto la mano al fuego, tú estás aquí, tú lo incitaste, porque inconscientemente, ojo, esto no estoy hablando de la parte consciente, sino que en el inconsciente, este ser que está siendo el malo de la película está levantando una información antigua que no se ha revelado y que no se ha honrado, ¿ya? Entonces, el plan lo que está diciendo, nosotros venimos de un perpetrador y tenemos que cuidar a los perpetradores, porque gracias a que alguien violó o mató o qué sé yo, nosotros estamos vivos. Eso es la dinámica cuando, me siguen o no, cuando hay violencia y la familia de alguna manera protege al victimario, ¿ya? De alguna manera están protegiendo un secreto. Y la familia dice, no, 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 no queremos que esto se sepa nunca. Entonces le dice a la que habla, a la persona que abre el secreto, le dice, no, 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 tú estás equivocada. Esto nunca pasó. ¿Ya? Puede ser con la misma persona, es decir, puede ser con ese ancestro que hizo la maldad, digamos, o puede ser un secreto muy atrás. ¿Ya? Lo que yo he visto son las dos cosas. Generalmente, este ancestro que hace la maldad está al servicio, está expresando una información muy antigua. Entonces la familia dice, no, 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 que no se sepa, esto tiene que ser, es un secreto. Esos son los secretos, ¿ya? Es complicado destapar los secretos porque destapar un secreto implica que todo tu clan en un principio, esto en un principio, no va a querer que se sepa que acá hay víctimas, hay perpetradores, hay víctimas, hay una especie de desajuste de cuentas, ya el clan quiere mantener todo piola y que siga nomás la cosa, ya entonces el que se encarga, el que quiere hacer una transformación, tiene que ser valiente y entender que en algún minuto, al menos en un principio, va a vivir una exclusión, consciente o inconsciente del clan. Y esa exclusión puede ser que no te crean, que no te apoyen, que te dejen solo, ¿ya? Que vayan al lado del... tenemos que tener conciencia que no están, ojo, no están
protegiendo a la persona en sí, están protegiendo un secreto. ¿Me siguen? No es la persona, sino que es el secreto ancestral que se va a destapar una vez que esto se equilibre, ¿ya? Ahora, la buena noticia es que una vez que se destapa el secreto también significa, o sea, una vez que esta nieta dice, oye, este viejo cochino me abusó, vamos a llevarlo así bien básico, así como, este viejo me hizo daño, también hay una energía en el clan que dice, oye, cortemos esto, ya no podemos seguir sosteniendo ni víctimas ni perpetradores, esto ya lleva mucho tiempo y necesitamos equilibrio, ¿ya? Entonces hay una energía de sanación y también hay una energía de no queremos que esto se sepa y ojalá que la fiesta siga igual, así y hoy, ¿ya? Entonces, si a alguien le toca o le ha tocado estar en ese lugar de que sea el que destape el secreto, simplemente ha sido también tomado por la fuerza del plan, la fuerza de vida, que dice, ya chiquillo, esto ya hasta aquí no me llegó, necesitamos, es como alguien se para y dice, necesitamos a alguien que destape el secreto. Y tú dices, yo. Y claro, y alguien dice, bueno, necesitemos a alguien que esté defendiendo el secreto. Yo, ¿ya? En los casos de problemas mentales, generalmente quien defiende el secreto es la madre, ¿ya? Y quien hace de víctima es el padre. También, por ejemplo, cuando hay peleas por los hijos, ¿ya? Cuando hay peleas por los hijos, se indica al padre como el malo y la madre es la que sostiene algo, ¿ya? Cuando los papás se pelean, así como, no, es que tú, es que yo, es que no lo ves, es que no sé qué, es una víctima y un perpetrador, o sea, pero lo están representando los padres. El hijo, el hijo está afuera, el hijo es como, a mí no me, lo que menos están mirando es al hijo. Ellos están mirando y hay una pelea. Entonces, lo que se dice generalmente es que la madre sostiene algún secreto, algo, alguna energía de venganza, y el padre representa al perpetrador o al que se supone que hizo daño, ¿ya? Pero no es efectivamente ni la mamá ni el papá, sino que ellos están representando a unos ancestros. ¿Ya? ¿Qué más? La Paula dice, a mí siempre me hicieron creer que no oponerse evitaba la violación, pero lo comprobé que no es así, por eso preguntaba por el perpetrador y la víctima, exacto. Eh, claro, porque probablemente, esto estoy elucubrando, Paula, en una generación muy antigua tuya, debe alguien haber tenido la vida gracias a una violación. Y recordemos que una violación no necesariamente puede ser de alguien de afuera. Un marido puede violar a su señora. Un pololo puede violar a la polola. Hablo de hombres contra mujeres porque es lo que generalmente se da, pero también hay mujeres que violan. Entonces, y hay mujeres que violan niños también. Entonces, podría ser que el silencio mantuvo la vida. Entonces, no importa, agachemos el moño porque, ok, no te, si tú te defiendes, puedes morir. Entonces, puede ser que haya alguien muerto por defenderse de una violación, o puede ser que gracias a que te violaron, nació Juanita o Pedrito y entonces ahora tienes la vida gracias a esa violación. ¿Ya? La Tere dice, uno de mis hermanos lo estafaron hace poco y es segunda vez que le sucede ya. Eso es sistémico. Anteriormente su socio se quedó con los autos que habían comprado juntos. Eso es sistémico. Sistémico. O sea, algo que te pasa no una vez, sino que dos, ya no te pasa por pago. Te pasa porque estás pagando y a veces el pago es dinero. Es como, ¿sabes qué? Mi abuelo se robó 5 millones de pesos y yo de repente pierdo 5 millones de pesos. ¿Cachai? O ah, yo he visto, he atendido algunos casos de, por ejemplo, gente que viene alguien a consultar por una nieta, una hija, alguien joven del sistema, y cuando entramos a mirar, cuando entramos a picar en la constelación, lo que encontramos en esa constelación fue que un ancestro, accidentalmente, porque fue accidental, había atropellado a una persona y le había quitado la vida. ¿Ya?
Y esta persona que vino a consultar por su hijo, hija, nieta, este personaje joven del sistema estaba con una ideación suicida fatal, así como en mala, así como me quiero morir, ya intenté 3 veces, no me resultó. Y lo que vimos era eso, era que alguien atrás había arrollado a una persona y esto había pasado piola. Había pagado ante la ley y todo, pero la persona que produjo el accidente se sentía culpable, ¿ya? A pesar de que la persona fallecida no tenía ningún tema pendiente, es decir, como el que falleció se fue al cielo, dijo, ok, terminó lo mío, pero la persona que había producido el accidente, que era ancestro directo de la niña o un niño que estaba teniendo el síntoma, que no quiero, em, se sentía culpable y era un secreto familiar, así como esto piola, ¿cachai? Así como ciertos personajes públicos que ahora como que no, que siga su vida. Bueno, esta persona como que siguió su vida, dijo, pucha, esto pasó, pagué, qué sé yo, pero igual se sentía culpable y estaba en su mente cada cierto tiempo la persona que había fallecido. La persona que había fallecido siguió su camino, su destino. ¿Ya? Eso. Ahí como que... Espérense un poquito, chiquita. Ahí sí. La Ronia dice, cuando el padre no logra hacer vínculos afectivos con los hijos y no mantiene la pareja, porque puede ser, dice, como no entiendo esa parte. Cuando el padre no logra hacer vínculos afectivos con los hijos y no mantiene la pareja. ¿Cómo se puede recuperar el equilibrio de una mamá que abortó y de una mujer que aborta y no tiene más hijos? ¿Cómo se puede recuperar el equilibrio de una mamá que abortó? Mirando, diciendo, ¿sabes qué? Mirando al aborto, al niño que abortaste y diciendo, ¿sabes qué? Es verdad, en ese minuto no te quería, no podía sostenerte y asumo lo que eso significa. Y después de aceptar el hecho, ahí recién nosotros podemos entrar a conectar con el amor, porque esa mamá, consciente o inconscientemente, igual ama a ese hijo. Pero primero tiene que aceptar que es verdad, que en ese minuto no lo quería, no lo deseaba, hacer el duelo por eso y de ahí tomarlo como el hijo, como un hijo más, decir sí, ahora quizás en ese minuto no podía tomarte en mi corazón, ahora sí te tomo en mi corazón. Ojalá ponerle un nombre a ese bebé en gestación y poder desde ese momento, cuando puede mirar a ese bebé que le dijo no, puede mirar a los bebés que les dijo sí. Y cada persona tiene su lugar, ¿no? La María José dice, los adolescentes que están peleando en dignidad es porque en su árbol hay algún perpetrador o tiene relación con otra cosa. En general, la sed de justicia es sed de venganza. Entonces, es muy probable que mucha gente que va a Plaza Dignidad, que llega a extremos, no necesariamente todos nosotros, pero ahora Chile es un país sumamente desigual, chiquillos, o sea, habría que ser medio ciego para no ver la desigualdad enorme. Entonces, todos, yo creo que no hay nadie en Chile que no tenga algún acto de injusticia en su árbol. Yo creo que desde la colonización para adelante, ¿ya? Entonces sí hay una sed de justicia adentro de cada uno de nosotros. Y claramente hay unos que se sienten representados más con las víctimas que con los perpetradores. Yo tengo en mi clan, por ejemplo, personas que son de derecha y personas que son de izquierda, pero izquierda así mal, revolucionario, gente que fue exiliado y torturado. Y yo me acuerdo que en una constelación donde yo estuve de Chile, me sentía muy identificada con las víctimas del golpe militar, pero a medida que avanzaba la constelación, bueno,
en ese momento yo sentía el dolor, sentía la injusticia, las ganas, ¿sí? Y al frente de nosotros pusieron a todos los que se sentían identificados con los que estuvieron a favor del golpe y acá los que fueron las víctimas. Entonces empezamos a, de alguna manera, mirarnos y nos acercábamos y al principio yo creo que íbamos a terminar peleando, pero fue muy loco porque en la medida que nos acercábamos, yo iba sintiendo que ya mi dolor no era solo mío, ya no sentía que era tanto víctima, sino que me sentía que a lo mejor yo también, o mis ancestros también pudieron haber hecho algún daño y fue una cosa muy, de alguna manera empecé a sentir también al perpetrador, o sea, es como yo empecé como víctima y terminé no sabiendo si era o perpetradora o víctima o las 2 cosas. Y de hecho, cómo terminó esa constelación entre las víctimas del golpe y los perpetradores del golpe fue que todos nos terminamos unidos, llorando, abrazados, eh, ante alguien que representaba a Chile. Entonces, siento que esa es una forma muy linda de sanar, de ver que tanto adentro mío está el comunista acérrimo y también el facho. En mi familia en realidad están, pero también están dentro mío y como sociedad quizás también. Entonces yo creo que las personas que y queman y van a Plaza Dignidad y salen todos los viernes están identificados con las víctimas y claramente los que se les oponen están en el lado de los perpetradores, ¿ya? Pero también ellos se recuerdan inconscientemente porque los que van a manifestarse también tiran piedras y hacen cosas. Entonces también son perpetradores y también le hacen cosas a los otros que también son víctimas. Entonces, en el fondo somos todos iguales, somos todos hermanos. Y el día en que podamos ver o en que una masa crítica pueda ver que realmente dentro de cada uno de nosotros, no importa el color político, la creencia, que se existen estas dos energías o estas dos personas, yo creo que vamos a lograr paz, reconciliación y ponernos de acuerdo. Esa es mi hipótesis. Espero que pronto suceda. ¿Ya? La Andrea dice, cuando una mujer fue abusada en la infancia y la adultez se convierte en sanadora, justamente en abuso sexual genera su propio... Eso es una compensación muy positiva, ¿ya? En el fondo es dejar siempre mirando al perpetrador. O sea, cuando uno sufre un daño como víctima, tú no puedes hacerte la lesa de que no existe un perpetrador. Sí hay alguien que hizo un daño en la familia. Puede ser que sea de la misma familia incluso. Y eso tiene que quedar a la vista y esa persona que hizo el daño tiene que hacerse cargo de su responsabilidad, tiene que llevar su culpa, tiene que hacer conciencia. ¿Ya? Esa es una forma que también el perpetrador y la víctima empiezan a soltarse. Ya cuando el perpetrador toma conciencia y dice, chuta, yo la embarré, realmente hice algo que hizo daño, ¿ya? Y esta culpa o esta pena o esta vergüenza es mía, empieza a soltarse. Esa es la forma en que una persona que fue abusada, por ejemplo, puede empezar a sentirse inocente. Vuelve a decirle a su niño o niña interior, soy inocente. O sea, esta culpa que yo llevo, esta pena, esta rabia, no es toda mía. También es parte tuya. Quédate con eso. ¿Ya? Entonces, una compensación positiva puede ser que alguien en la familia se transforme, o sea, esa es la mejor compensación, de que alguien que tuvo un daño utilice ese daño para eh, ayudar a otros. Es como Quirón, el sanador herido. ¿Ya? Después me acordé hace muy poco que fui abusada por mi prima, me vino un recuerdo tan intenso, incluso con olores. Me preocupa que a mis hijos les pase lo mismo con sus primos. Carla, si te vino, eso se llama, eh, a ver, desde el trauma, uno tiene flash. Cuando uno empieza a destraumatizarse, los eventos que tapamos se empiezan a abrir. Entonces uno se empieza a acordar de cosas, ¿ya? Sería súper bueno que lo trabajaras desde el trauma, ¿no? A Carla, que contó su experiencia. Gracias por tu experiencia. La Ronia dice, el padre no logra o no demuestra afecto, cariño, amor por su hijo. La Soledad Robles dice, ¿no es lo mismo perpetrador y victimario? Sí, es lo mismo. Perpetrador o victimario son lo mismo. Solo que para hacer la diferencia y no nombrar tanto víctima, victimario, yo lo llamo perpetrador y víctima.
Ya, chiquillos, creo que por hoy hemos hablado como lo más esencial y básico del tema de las víctimas y perpetradores. Em, Hellinger decía que las únicas víctimas verdaderas son los niños. Yo estoy de acuerdo porque son los únicos que no se pueden defender, no pueden elegir y dependen 100% de nosotros. Es decir, los niños dependen 100% de lo que los adultos hagan o digan. Entonces, las únicas víctimas reales en los clanes son los niños. Y eso también incluye a tu niño o niña interior. Por lo tanto, es muy agresivo y yo lo comparto a mis alumnos de constelaciones individuales, que cuando eh, escuché a varias personas, así como yo digo, como decía una jefa mía, Dios la bendiga, Dios la bendiga, pobrecita, no cachan nada, así como que cuando dicen que las víctimas no son víctimas porque de alguna manera escogieron ese camino, bla, bla, bla. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que cualquier víctima es una persona que está en trauma. El trauma no solamente está en el cuerpo, no solamente está en el clan familiar, ¿ya? El trauma también está en el sistema nervioso, está en las emociones, en el recuerdo. Hay traumas que vienen de generaciones anteriores. Yo he trabajado con gente, mujeres, que llegan aquí y me dicen, Nay, yo estoy segura que me violaron o me abusaron cuando niña, y que después nos hemos dado cuenta el abuso era de la mamá, o sea, a la mamá la habían violado, a la mamá o a la abuela la habían abusado, ¿ya? Entonces, nosotros de alguna manera somos esponjitas eh, y, y en el espacio propio, siempre, siempre el trauma tiene que ver con una experiencia infantil que no pudiste enfrentar. Así es simple, ¿ya? Entonces, cuando alguien, cuando alguien tiene miedo por su vida, cuando alguien se enfrenta a un estímulo donde puede perder la vida, lo normal es que tú te defiendas. Como yo decía, si me pegan, obviamente que yo voy a devolver el golpe o voy a arrancarme. Pero un niño tiene un cerebro inmaduro, tiene un cuerpo inmaduro y tiene una emocionalidad dependiente de las personas que lo cuidan. Si quien le hace daño a ese niño es alguien que debiera cuidarlo, ese niño no tiene ninguna posibilidad de huir. Por lo tanto, las únicas víctimas verdaderas son los niños, aunque ese niño sea tu niño interno, ¿ya? Porque eso quedó grabado en tu cerebro. Entonces, cuando tú te enfrentas a un, por ejemplo, a alguien que te quiere pegar y a ti, chica, te sacaron la mugre, tú vas a volver a los 3 años cuando tu mamá te gritaba o te retaba y tú estabas congeladísimo. Entonces, cuando tu jefe te grita o te reta, tú te vas a congelar, porque tu cerebro está en los 3 años. Tu cerebro no tiene 40. A mí me pasaba, po, ¿cachai? Entonces, eh, muchas veces el decir que la víctima no es una víctima es revictimizar, es volver a poner a esa persona en un lugar de, oye, debiste haberte defendido. No, no tenías ninguna posibilidad, siendo niño o niña o niñe, de poder decir, oye, para, no me pegues, no me grites, no me manosees, no me violes. ¿Ya? Eso es mentira. No existe posibilidad de que un niño ni un adolescente se defienda, porque es 100% dependiente y porque es inmaduro. Por lo tanto, ese niño interior también es víctima. Pero la buena noticia es que sobreviviste, aquí estamos, y como adulto, tú puedes mirar esto desde otra manera, agarrar a tu niña chiquitita, decirle, mira, Nayita, ya, ahora yo te protejo y ¿sabes qué? A este fulano dile no, ¿ya? Ese es el trabajo que sí podemos hacer y desde ahí sí no somos víctimas, desde el adulto que yo soy hoy día. Pero el primer paso para eso es poder mirar, abrazar y tomar a mi niño o niña asustado, paralizado, congelado, ¿ya? Cuando yo no puedo, voy a terapia.
y que espero que el terapeuta pueda decirle a mi niña, ya, ok, vamos, ¿sabes qué, Karina? Vamos, juntita, vamos, tómale la mano, tú puedes, ¿cachai? Y te acompaño un rato hasta que tú puedas tomar a tu niña, ok, Nañi, gracias, ahora yo puedo decirle que no, ¿ya? Ese es el rol del facilitador. El facilitador no le va a ir al viejo a pegarle, pero sí te va a decir, ya, juntemos a tu niña, empoderemos a tu adulta y ahora sí podemos, no sé, Andrea, Carla, Teresa, Sole, ¿cachai? Ahora sí puedes decirle, ¿sabes qué, viejo? ¿Ya? Ándate y ya, déjame tranquila, y yo hice mi vida y sobreviví, ¿ok? Entonces, les quiero dejar una pequeño ejercicio. Los invito a cerrar los ojitos, los que puedan, y si quieren también, o si quieren con los ojos abiertos, también puede ser. No hay ningún problema en esto. Y los voy a invitar a que pongan delante de ustedes a alguien que pudo haberles hecho daño en su infancia o ahora. Y los invito a ponerse como ustedes son ahora, grandes. Y vean a esa persona que les hizo daño y revisen qué les produce hoy, aquí, en este cuerpo que ustedes habitan hoy día. ¿Te da rabia? ¿Te da pena? ¿Te dan ganas de pegarle? No te mientas, sé sincera o sincero. Y si emerge de ti una sensación de rabia, pena, venganza incluso, déjala, permítela. Y dile a esa persona, me hiciste mucho daño. Lo que me hiciste me dolió mucho. O incluso quizás fue irreparable. Puede ser. Y nuevamente percibe tu cuerpo, lo que te va pasando, las emociones que van llegando a ti. Si emerge en ti una necesidad de venganza, rabia, pena, dile, y si es que puedes, solo si puedes, ahora estamos iguales. Y ve cómo se siente en tu cuerpo eso. Y ahora mira a ese pequeño niño o niña que eras tú y dile, yo hice justicia por ti. Ahora yo te cuido y tú estás conmigo.
Si esta persona que te hizo daño, obsérvala. Si esta persona ahí está ahí delante y quieres, con tu mano empiezas a alejarla. Aléjalo o aléjala todo lo necesario hasta que esté muy lejos de ti, muy lejos. Empújala, 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 muy lejos. Y dile, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Respira profundo, abraza a tu niña o a tu niño y dile, sobrevivimos. Y mira todo lo bonito que hemos hecho. Somos inocentes. Y abrázala, abrázate. El abrazo, manito en el brazo, manito debajo de la axila, que es un abrazo destraumatizador. Eso sí, perfecto. Este es un abrazo neurológico que te hace soltar. Y cambiamos. Y abre los ojos. Y sé feliz. Ya, chiquillos. Ha sido un placer, espero que esto les haya gustado, les haya servido un poco para también entender lo que está sucediendo a nivel país con este tema de Tomás, para mirar con más compasión, no solamente a las víctimas, también a los perpetradores y entender que, aunque no lo entendemos, tiene un propósito mayor. Espero de verdad que cada vez haya menos víctimas y perpetradores y que todos podamos relacionarnos desde el amor. Un besito. Cuídense mucho. Chao.